Estaba recordando que hace como 2 años, creo, cuando viajé al Perú, creo que fue cuando falleció mi madre, y fui a comer a la esquina de la casa, que había un chifa, le decimos a un Chinese food, ¿no? Un lugar de comida china, conocido como chifa. Y llegué solo y me senté, y de pronto vi que estaba en movimiento toda una familia de chinos. Uno entraba, creo que había papá y mamá en la cocina y los muchachos atendiendo a las mesas, pero había uno de ellos que tenía un poco de dificultad para caminar y para hablar. Yo creo que sufrió un derrame o algo así, pero no hablaba bien el español. Y con todo se acercó y con mucho esfuerzo me habló en español y me atendió. Yo lo miré y me identifiqué tanto con él, y al ver a esta familia trabajando ahí, venir de un país tan lejos y encontrarse con un idioma diferente. Y yo doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de ser inmigrantes, ¿no? Como Jason y Cari tuvieron la oportunidad de ser inmigrantes en otro país y escuchar un idioma que tal vez no se entendía completo, y cómo es una bendición también el poder, al vivir una experiencia así, poder después apreciar al inmigrante. Yo creo que es una de las razones por las que ellos están aquí, también que aprecian al inmigrante. Entonces, estaba esta semana leyendo un poquito acerca de cómo es que se había dado la inmigración, especialmente en este país. Y son casi 4 siglos, ¿no? 4 siglos de inmigración, donde decenas de millones de inmigrantes han hecho de este país lo que es. Se han hecho una gran nación, ¿no? El trabajo y el esfuerzo de los inmigrantes ha beneficiado a este país, y es lo que es ahora, ¿no? O lo que todavía seguimos siendo ahora, ¿no? Desde el siglo XVII hasta el comienzo del XIX, los inmigrantes han llegado a todos lugares, pero la mayor parte de inmigrantes venían de las Islas Británicas, porque había la promesa de tierras baratas y porque sufrían persecución o había pobreza también. Y cuenta la historia que muchos de ellos incluso no tenían para el boleto, el ticket o el pasaje, como se le llame, para venir aquí. Entonces, gente los contrataba y venían y trabajaban por una temporada para poder pagar el pasaje aquí en barco. Después de eso ya podían ahorrar un poco y comprar una tierra y dedicarse a la agricultura. Entonces, imagino a estas personas también llegando, tal vez algunos no hablando el idioma que se hablaba aquí, y no se podían dar a entender, y siempre la historia se repite. O sea, los inmigrantes sufriendo lo mismo, llegar a un país que no habla el idioma, sin saber qué hacer, o sea, sin conocer los oficios que se ejercían aquí, y con las dificultades de no conocer a la gente tampoco. O sea, la historia ha sido la misma siempre, y que se ha ido repitiendo, ¿no? Ya en 1820 a 1880 ya llegaron como unos 15 millones de inmigrantes, llegaron a los Estados Unidos, y muchos escogieron la agricultura en el oeste, mientras otros se dirigieron a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Boston, ¿no? Y vinieron todos, ¿no? Y nadie llegó con documentos, nomás llegaban, y todos eran bienvenidos, ¿no? Los inmigrantes tendían a concentrarse en grupos, en barrios, en ciudades o en regiones particulares, ¿no? Entonces, después se registró una inmigración fuerte de católicos en gran escala. Para ese entonces, o sea, los que estaban aquí eran en su mayoría protestantes, y los protestantes empezaron a tener antipatía por los católicos y por los irlandeses, tanta antipatía que formaron un grupo político que se llamaba los ignorantes, y su bandera era anti-inmigrante y anticatólica. ¿Ok? En este periodo también llegaron pequeñas cantidades de chinos, y ya los nacidos aquí reaccionaron, ya decían, ya no, empezaron a reaccionar de manera anti-inmigrante, y fue tanto el odio que se generó, que por primera vez y por única vez se hizo una ley contra la inmigración que nombra a un grupo étnico, que fue la ley de exclusión china de 1882.
y por una buena temporada no permitieron que ningún inmigrante chino viniera al país. Más adelante se modernizó el transporte, ya no eran barcos de vela, ya eran barcos a motor y a vapor. Entonces hubo una ola grande de inmigrantes de Estados Unidos, casi 25 millones de europeos hicieron este viaje. Vinieron italianos, griegos, húngaros, polacos y como unos 3 millones de judíos. Entonces este país se iba forjando y se iba forjando de inmigrantes. Casi todos fueron a las grandes ciudades y fueron la mano de obra industrial, haciendo posible el surgimiento de grandes industrias como el acero, el carbón, la industria automovilística, textil, la producción de ropas, permitiendo que Estados Unidos saltara a los primeros lugares de la economía mundial. Un poquito antes del año 1900, empezaron a tratar de restringir la inmigración, a tratar de restringir, y hicieron legislaciones que cada vez limitaban un poquito más. Y ahora en el siglo XXI ya nos encontramos nuevamente en un debate sobre la migración, ¿no? Y los defectos que se miran en los inmigrantes son los mismos defectos que miraban los hijos de los inmigrantes, que ya se sentían parte y dueños de este lugar, y ya miraban a los nuevos que venían. Ok, es que no se adaptan a la cultura, no están hablando mi idioma, no se visten como yo, no cantan como yo, no tienen mi religión, no tienen mis costumbres, ¿no? No sé cuándo en la historia empezó esa diferencia de ellos y nosotros, ¿no? Pero cada cierto tiempo han habido oleadas de una actitud de mirar diferente al inmigrante. O nos afectan económicamente, ¿no? Están usando los servicios de educación y de salud, ¿no? Pero no se mira, tal vez no se mira que los inmigrantes hace más de 20 años tenemos un número que nos da el IRS para inmigrantes indocumentados, que uno declara, el inmigrante indocumentado declara sus impuestos y paga sus impuestos y después nunca más reclama, porque el inmigrante no tiene derecho a reclamar. Entonces la inmigración ha existido siempre, ¿no? Nomás que a veces ha cambiado de nombre, o sea, tal vez hace 400 años o 300 años se le eran llamados pioneros, aventureros, colonizadores, ¿no? Y en las últimas décadas los que vinimos aquí nos llamamos ilegales, criminales o extraterrestres, ¿no? ¿Saben que nos llamamos extraterrestres? Alien, ya. Entonces cambian los nombres, ¿no? Y la historia da vueltas, ¿no? Pero la actitud del ser humano, de la persona, siempre ha sido así. Y no es necesariamente, o estamos hablando de la inmigración en Estados Unidos, pero si nos vamos a nuestras ciudades, allá en Latinoamérica, sucede lo mismo. Llega alguien de la sierra, o viene alguien de un pueblo chiquito, y ahí estás, ¿no? Para discriminarlo. O sea, no es solo aquí. O sea, no tiene que ver con un área geográfica. Estoy contando lo que pasó aquí, pero tiene que ver con el corazón de la persona y con la actitud de la persona. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del extranjero y del inmigrante, del que viene de otro lugar? Dice Levítico: cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes, no lo traten mal, al contrario, trátenlo como si fuera uno de ustedes. Ámenlo como ustedes mismos. ¿Ah? Como yo, o sea, yo estoy ahí en la ciudad grande, ¿no? Y soy un ejecutivo y trabajo en una empresa grande, y viene un cholito, decimos, ¿no? O viene alguien del campo, sin zapatos, y nos tratamos igual. Generalmente, un poquito más allá, ¿no? Y no nos tratamos igual. Sin embargo, el Señor nos motiva a tratar al inmigrante por igual. Y les recuerda en ese tiempo de Israel, y dice: porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. Recuérdense de dónde vienen, ¿no? Un poco, a veces sucede que nuestros padres no cuentan las historias a los hijos. Entonces nos perdemos esa etapa y como que creemos que nacimos así como nacimos, ¿no? Pero si los padres hubieran contado a sus hijos, es decir, los tatarabuelos a los abuelos y así sucesivamente, nos hubieran contado las cosas que ellos han sufrido y cómo han pasado, uno contemplaría y trataría mejor a quienes vienen de otro lugar y que están en una posición de menos poder, en una posición, digamos, débil.
Entonces necesitamos darnos cuenta que el corazón del hombre siempre ha tenido la tendencia a marginar y a discriminar cuando ya tiene una posición estable, y ya tiene un buen trabajo, y ya está educado. Hey, tenemos que recordar eso. Deuteronomio dice: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea un compatriota o un extranjero, ¿no? Y ahí nos llega el cholito ahí, entonces, ok, sí, hazme esto. Le regalas ahí un par de pesos, o un par de soles, o un par de lo que sea, ¿no? Y no, necesitamos considerarlos como iguales a nosotros. Más adelante dice: no le niegues sus derechos al extranjero ni al huérfano, recuerda que fuiste esclavo. Siempre le recuerda al Señor esto. Entonces la Biblia habla claramente, proclama el compromiso divino hacia las personas que no cuentan con seguridad legal, política, social o económica. Necesitamos abrazar a ellos. Jesús fue la máxima muestra de abrazar al marginado. Y no fue solamente el marginado paralítico, pobre, que pedía dinero ahí. O sea, no solamente fue eso. Fue un marginado que era endemoniado, pero también fue un marginado que tenía mucho dinero, como Zaqueo, pero era marginado. O sea, nuestro llamado es abrazar a los marginados con amor, considerarlos como uno mismo. Debemos estar atentos a cómo evolucionan las cosas para no cometer los mismos errores. Muchos de nosotros a veces estamos aquí y dicen: no, pues que me discriminan, ¿no? Y vamos allá al sur y choleamos a todos y mandoneamos a todos y despreciamos a todos. Entonces, ¿no? Es como México. México a veces reclama las políticas migratorias de Estados Unidos, y México comete unos abusos increíbles con la pobre gente que viene de Centroamérica y de Sudamérica. Oh, pobre, que caigas en las manos de la policía migratoria mexicana. Eso es cosa seria. Entonces necesitamos ver eso, y necesitamos analizarnos a nosotros mismos y no cometer los mismos errores que comete la persona. También debemos recordar que necesitamos contar nuestras historias, contarlas a nuestros hijos. Cómo es que sufrimos, cómo es que pasamos, cómo las cosas que tuvimos que hacer para salir adelante. Recuerdo cuando yo era inmigrante indocumentado, el primer trabajo que tuve en pleno verano en California con 100 grados de temperatura, tuve que hacer por 4 días ir a repartir volantes puerta por puerta en toda una ciudad. Terminé Huntington Park, terminé con ampollas en las plantas de los pies porque en la vereda el cemento estaba tan caliente y yo tenía que repartir. Y así como esas, tengo varias historias de esas, pero necesitamos recordar cómo es que hicimos para salir adelante y recomendar a nuestros hijos, a nuestros familiares, que ellos a su vez les cuenten: mi padre hizo eso, tu abuelo hizo eso, luego al otro el bisabuelo hizo eso para salir adelante, vino desde tal lugar y este esfuerzo hizo para salir adelante. Debemos respetar a quien recién llega o quien está en una posición menor, digamos, a la nuestra, y darle un buen trato, un trato por igual. Debemos recordar que tenemos el llamado como creyentes a mostrar de qué estamos hechos. Y estamos hechos de amor, de tolerancia, de respeto y de perdón. Que al ejercer estos dones que el Señor nos provee, es que podemos realmente mostrar nuestra grandeza, sirviendo, como decía William. Pues cuando sirves, eres el primero. Siendo humilde, eres el primero. Contemplando a la gente, amando a la gente y siendo compasiva con la gente, eres el primero. Entonces, nuestra recomendación es recordar de dónde vinimos y decir a nuestra gente de dónde vinimos, contar nuestras historias y recordar que nuestro llamado es un llamado de amor, de tolerancia y de compasión. Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias en esta tarde porque podemos mirar el mover migratorio, Señor. Gracias también porque seguimos a héroes en la Biblia que tú usaste, Señor.
y que fueron inmigrantes como Abraham, como José, Señor, como el mismo Jesús que tuvo que huir a Egipto, Señor, y tuvo que emigrar, Padre, sin documentos, Señor. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar acá, pero sobre todo porque tenemos la oportunidad que al conocer la historia y conocer tu verdad, podemos hacer algo diferente, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos a probar nuestro corazón, a mirar nuestro corazón, Señor, y a tomar una actitud diferente. Gracias por escuchar nuestra oración, por estar en medio nuestro y por enseñarnos, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Oh, sí.